Dijeron en un par de ocasiones, Puebla es uno de los principales lugares en México donde se presenta la trata. Y dirás, ¿Puebla? No es tan grande. Puebla tiene una de las mayores ofertas educativas del país. Puebla tiene estabilidad relativamente económica. Puebla, sí, pero también tiene delincuencia organizada. Y también estamos junto a Veracruz. Y también estamos junto a Tlaxcala. Y vemos cómo ha crecido la incidencia delictiva en diferentes modalidades. En Tlaxcala, por supuesto, principalmente Tenancingo, con respecto a la trata. Y ya Discovery Channel sacó sus documentales de Tenancingo a Nueva York. Bueno, bonito documental nos dedicaron. Y por el lado, junto a Veracruz, donde la presencia de los grupos delictivos organizados es impresionante. La trata está vinculada con abusos sexuales, adopción ilegal, corrupción de menores de edad, extirpación de órganos, tejidos y componentes, lenocinio, matrimonio forzado, pornografía ilegal, privación de la libertad, trabajo forzado, tráfico de menores, turismo sexual y uso militar forzado. Esas son las variantes, esas son las modalidades de lo que es la trata. Cuando como municipio contraten un experto en trata, chequen su currículum institucional como organización, porque muchas veces, como les digo, hay algunas poco éticas que están lucrando con la temática y no son expertos. El tema es muy delicado, máxime si estamos hablando de la posibilidad de recuperar, atender y dar seguimiento a las víctimas. Y la otra, por cuestiones de seguridad. Ha habido DIFs en Chiapas que de repente rescatan, albergan a una víctima y luego llega la delincuencia organizada y los balacean a la institución, justamente. Hay estados de la República Mexicana que en su momento no tuvieron ningún refugio, como San Luis Potosí. Tenían albergues, pero no tenían refugios. Era justamente que lo brindaba la sociedad civil y el gobierno no conseguía algún recurso económico. Entonces tenemos que ver nuestra capacidad institucional para generar albergues y refugios. ¿Cuál es el problema? Uno, la falta de recursos económicos. Dos, la falta de recursos humanos y a veces la capacitación de vida. En esta imagen, que es real, tomada por UNICEF, premiada, digamos, es de una niña en Afganistán de 11 años casada con un hombre de 40. Eso no es amor, eso no es matrimonio, eso es trata, eso es matrimonio forzado, eso es un matrimonio servil, donde incluso se presentan actos de violación y donde se pone en riesgo la vida de la víctima. Y uno dice, pero eso pasa en Afganistán, y pasa en Guerrero, y pasa en Oaxaca, y pasa en Michoacán, y existe la dote, y existe la venta de mujeres, y existen los acuerdos matrimoniales. Y además, en zonas urbanas ha habido posturas feministas donde establecen también que algunas mujeres hacen una suerte como de prostitución institucional al casarse, porque no existe amor, pero existe manutención, y doy sexo a cambio de que me mantengan. Bueno, otra posibilidad. Cuando existe un pago al donante, es mercado negro, principalmente se han dado casos en la India. Otra posibilidad de explotación laboral, retención o despojo del producto del trabajo. Hay que ver en qué casos es una violación de la Ley Federal del Trabajo. No me pagó mi quincena completa, me dijo que la próxima semana, mis derechos de trabajador no son respetados, mis vacaciones me las acortó. Bueno, esa es violación de la Ley Federal del Trabajo, no es trata. Trata es cuando te obligan, trata es cuando te encadenan. Como el caso de una joven de la Ciudad de México que estaba cautiva, en donde planchan ropa, digamos, en tintorería, y además de que estaba famélica porque no le daban de comer, estaba encadenada y además le daban latigazos. Bueno, eso es trata, como quieres explotación laboral. Lo otro, pues vete a tu sindicato. No te quieren pagar, pues vete al sindicato y te vas a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y los demandas y en 10 años te resuelven. Pero bueno, pero no es trata. Trata en modalidad laboral, 3 modalidades básicas: mendicidad, trabajo forzado, forzoso y servidumbre por deudas. Todavía hay gente bien intencionada, pero que por ignorancia dicen que en la casa nos apoya la servidumbre. No. En México tampoco se permite la servidumbre, porque eso es un antecedente histórico. Servidumbre viene de siervo,
Y siervo viene de la época feudal, antes de que entrara el capitalismo en el mundo. El señor feudal y los siervos, de ahí viene la servidumbre. Lo que tenemos son trabajadores domésticos o trabajadores del hogar. No es ni servidumbre, porque debe ser un trato discriminatorio. Y la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Por lo tanto, si al empleado doméstico le digo servidumbre, que vaya y que me denuncie por la violación de derechos humanos, que vaya a la CONAPRED o que a ver qué pasa, o que les genera un trato discriminatorio. No es un eufemismo, son los cambios legales que establecen en nuestro país. Canteras, campos de cultivo, construcciones, agropecuarias, fábricas, industria ladrillera, minas, tala ilegal, tiraderos de basura, son lo que llamamos las cárceles a cielo abierto. ¿En cuántos estados el cultivo, la recolección, por ejemplo, del tomate la hacen niñas y niños? Cuando está prohibido por la ley federal del trabajo. ¿En cuántos lugares se explota laboralmente a los pepenadores o trabajan en condiciones insalubres y peligrosas en las ladrilleras? ¿Cuántos mexicanos trabajan adultos varones en campos de cultivo sin recibir las prestaciones de ley y el salario mínimo? Entonces, eso está pasando en México y en el mundo. Y así iremos encontrando diferentes casos donde de pronto a una empresa, a un país, se le denuncia. Todas estas cosas difíciles de procesar sí pasan en México. Y si lo viéramos bajo otro contexto de delincuencia organizada, que se llama delincuencia de cuello blanco, recuerdan lo que se llamó los Panama Papers o los papeles de Panamá. Artistas, gobernadores, presidentes de varias naciones, con procesos de enriquecimiento ilícito, defraudación bancaria, situaciones muy conflictivas justamente frente a las actividades de cada uno de los países. ¿Quiénes son más vulnerables? Migrantes indocumentados, peones jornaleros, indígenas y por supuesto la niñez. En nuestro país, en nuestro estado se tiene que ir ubicando por regiones para justamente empoderar las zonas más desfavorecidas. Hay procesos en los cuales excluimos a gran parte de la población y eso no puede ser de ninguna manera. Explotación sexual. ¿Cómo trabajan, entre comillas? Por aquí viene otra crítica. ¿Quiénes son de los medios de comunicación aquí? ¿El compañero? ¿Quién más? ¿Nada más él? ¿Dos? Bueno, les doy otra nota para que salgan. Ponete en Tecamachalco, ¿no? Acusan, para que salga. Me está filmando, mire. A la Organización Internacional del Trabajo de no saber definir jurídicamente lo que debe considerarse como peores formas de trabajo, particularmente el convenio 182 de la OIT. ¿Pero bien? Vieron que hasta subí la voz. ¿Y uno por qué? Porque dice, peores formas de trabajo infantil, prostitución y pornografía. Tú dices, eso no es trabajo, eso es un delito. Oye, pero les pagan actividad económicamente remunerada. A veces le pagan con dinero y a veces con droga, a veces con alimentos y a veces con la posibilidad de pernoctar en un espacio con techo. Eso es lo que se define como una actividad económicamente remunerada. ¿De qué eso se ha considerado trabajo en el mundo de instancia? Por lo tanto, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en su convenio 182, define incorrectamente lo que es peores formas de trabajo infantil. Porque no es un problema de México, es mundial. Para erradicar la trata requerimos una colaboración internacional, por supuesto, desde Interpol hasta Europol. No se trata de PGR y la coordinación de procuradurías. No se trata solamente del Plan Nacional, ¿no?, de Desarrollo o del Programa Nacional de Procuración de Justicia. El tema de trata es internacional. Cuando entramos todos los países del mundo, pues estamos condenados al fracaso. Dentro de estas cuestiones que ahora les comento, uno de los libros que titulé Criminologías Especializadas, le dediqué un capítulo que llamé
criminología sexual y criminología de género, donde justamente trabajamos de cómo se ha pervertido el concepto vinculado con la sexualidad. Ahora bien, si a ustedes les interesa trabajar la temática de trata vinculada con la explotación sexual, ¿qué requiero? Primero, un abordaje jurídico, criminológico, victimológico, psicológico, de derechos humanos, perspectiva de género y sexológico. Porque entonces no voy a saber distinguir cuando hablo de un delito sexual, una perversión, una desviación sexual, una parafilia o una expresión comportamental de la sexualidad. Dijeras, bueno, pero las parafilias, todos tenemos. Hay más de 200, pero las 5 más comunes las tenemos todos. Si no las tienes, preocúpate. Le dicen, hola, pero deme cuál es para checar, ¿no? Vayan palomeando si la tienen. Si tienen algunas parafilias, yo lo veo. Tengo doble, ahí al apunto, ¿no? Exhibicionismo, voyeurismo, sadismo, masoquismo y froteurismo. Froteurismo es cuando le das tus arremones al del camión, etc. Eso no lo pone, no va a decir, ponente afirma que dan arremón. Ponle froteurismo. Dentro de este abuso sexual igualmente hay que distinguir, no se trata cualquier acto que sea menos o contrario a la imposición de la cópula, hay otras variantes. Actos sexuales forzados, exhibición de genitales, exposición a pornografía no deseada, invasión de la intimidad personal, tocamientos o manoseo, penetración, inducción al desnudo a quien no tiene la capacidad de comprensión, frotamiento, que era lo que les decía, y lenguaje obsceno o sexualizado. Eso también es abuso sexual. Por eso tenemos que comprender también desde la óptica del psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría lo que son estas cuestiones de parafilias y expresiones comportamentales de la sexualidad. ¿Alguna de esas se convertirán en delitos? A lo mejor, pero no cometamos un error que en su momento cometió el Congreso del Estado de Veracruz. Crearon el delito pedofilia. Pedofilia, pederastia no son delitos, son términos clínicos. Que lo pueden encontrar en el DSM-5, que lo pueden encontrar quizás en el CIE-10, que va a tener interés para la psicología y la psiquiatría, pero no son términos jurídicos. Jurídicamente hablando, ¿qué tengo? Abuso sexual, violación, violación equiparada, a veces violación impropia, depende cómo lo definen los códigos penales, corrupción de menores, lenocinio, trata, privación de la libertad con fines sexuales. Esos son términos jurídicos. ¿Qué tengo por acá? Parafilias. Una cosa la parte clínica y otra la cuestión jurídica. Hay que saber las dos, pero no confundirlas. Se trata de personas, es jurídico, sociológico y criminológico. Ningún abordaje puede ser parcial. O trabajamos todas las áreas o no entramos. Aquí lo que estamos básicamente señalando es que se busca la gratificación o excitación sexual del adulto, no del menor de edad. Ahora bien, ¿hay menores que durante el abuso se excitan? Sí. Tocan zonas erógenas, terminales nerviosas, sensibilidad incluso involuntaria. Pero eso no quita, una cosa es la respuesta bioquímica y fisiológica natural del organismo, y otra cosa muy distinta, la violación del bien jurídico tutelado. Luego también los legisladores no saben distinguir bien los bienes jurídicos. Mayor de 18 años se protege libertad sexual. Mayor de 12 pero menos de 18, el normal desarrollo psicosexual. Menor de 12, la indemnidad sexual. Esas cuestiones jurídicas no se saben manejar. Y es importante distinguirlo, porque en el caso de los adolescentes se permite cierto margen de libertad pero no pleno. Por eso existe el delito de estupro. Y en algún momento dado nuestros congresistas de Baja California dijeron, eliminemos el estupro, violación. Espérate, no lo obligó. Un adulto tuvo relaciones sexuales con una persona menor de edad. Eso es estupro, pero no es violación. Porque la pena es radicalmente distinta. No es lo mismo convencer que forzar, aunque sea menor de edad. Y si es menor de 12, no importa el medio comisivo, automáticamente es una violación y
equiparada, por ejemplo. Y entonces también nos vamos a ir valiendo en las escuelas, en la etapa preescolar, en cualquier ámbito, de lo que va a ser lenguaje no verbal, expresiones comportamentales, microexpresiones faciales, detección de la mentira, para darnos cuenta cuando alguien está estresado o sufriendo. Hay muchas formas que desde la psicología también se puede trabajar, la victimología, para detectar cuando alguien es abusado. Cambios en las posturas físicas, regresos en los comportamientos, llanto sin aparente motivo, mutismo, pesadilla, terror nocturno, sonambulismo, trastornos alimenticios, hipersomnia, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede tener eso también en algunos casos. De tal manera que cuando hablemos de explotación sexual, ¿a qué nos referimos? Abuso, corrupción, lenocinio, pornografía, privación de la libertad, tráfico de menores, trata, turismo sexual y violación. Nada más lo vinculado a lo sexual. Y dos conceptos que a menudo se confunden: pedez, niñez; filos, amor, erastes, amante. El pedófilo se enamora de las niñas y los niños. El pederasta se vuelve su amante. Uno tiene la fantasía y el otro lo concreta, lo cual es muy sencillo de entender. Todos los pederastas son pedófilos, pero no todos los pedófilos son pederastas. Digamos que hay mucha gente que es pedófila de closet. Y uno diría, ¿pero quién puede ser? Otro dato, compañero. La mayor parte de los varones tiene una particular fijación erótica sexual hacia personas menores de edad. Dirán, no, hombre, algún perverso. No, muy sencillo, pueden hacer una investigación de campo. Cuando salgan de aquí, se van a la sex shop más cercana. Digan que es con fines de investigación. Y entonces te vas a la sex shop más cercana y dices, oye, fíjate que me motivó la plática, ¿no? Voy a hacer mi investigación y quiero saber cuál era la lencería y la caracterización que más se vende, porque es la que particularmente le gusta a los varones. Y entonces empieza a imaginarte, ¿no? Después de ver el programa de 12 corazones, dices, ¿será la mucama? ¿La azafata? ¿La enfermera? ¿La profesora? ¿No? ¿Quién será? La colegiala, conocida coloquialmente como la lolita. Y una lolita es una persona menor de edad. ¿Y entonces a los varones nos gustan las lolitas? Sí. Es la caracterización erótica sexual que más se vende. Entonces, ¿qué está implicando? Que muchos varones adultos podemos o pueden fantasear con menores de edad, pero dicen, no lo hago porque es ilegal. Pero puedo fantasear. Estoy con una persona adulta, pero me imagino que estoy con alguien menor de edad. Ok. Por eso también muchos se han incrementado el turismo sexual y la pornografía asiática. Porque ustedes comparen los físicos entre una brasileña y una coreana. Nada que ver entre una asiática y una latina. ¿Qué es lo que pasa? Que la pornografía asiática se ha incrementado mucho porque son adultas que parecen menores de edad. La fantasía se cumple, pero no comete el delito. Es una fantasía de los varones. Luego tenemos dos muy recurrentes. El compañero levantó la mano. ¿Cuáles son las dos fantasías más recurrentes de los varones? Es que tengo tantas. Nada más, uno o dos, compañeros. Compañero, cuando entré me la estaba platicando y yo tenía que dijo, vamos a cuando termine la clase, yo le llevo, ¿no? Bueno, las dos fantasías sexuales más recurrentes, ¿no? Una, para empezar, justamente la que ya decíamos, estar con una persona menor de edad. Como no podemos porque es ilegal, asumimos la ley de la colegiala o de la lolita. Y la otra, estar con dos mujeres al mismo tiempo. Y uno dice, bueno,
contigo, ni habla. Por eso es fantasía.